¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer por estar en compañía de todos ustedes en este fin de semana que ya va a comenzar en minutitos. Felipe, Toto, ¿cómo va? tranquilo. ¿Bien? Tranquilo, muy bien. Pedrito, ¿Qué tal, Toto? ¿Todo bien? hay un audio de WhatsApp Sí. que recorre y habitualmente los viernes enteras sobre la clima. No, sí, terrible. Sí. Y me sabe la lata de pintura ya usada. Sí. ¿Verdad? Terrible está. Y el clima, las climas y el audio de La clima, hoy tirana ya me... Pero hace un calorcito, da para un asado. Sí, señor. Está espectacular que mañana va a ser la final de la Copa, la primera. Por eso. Entonces, y justo está en el fin de semana. Buen horario para un sábado, ¿eh? Y hoy esta mañana Hay que da como arrancar para medio a comprar... las 2, lento con el asado. Sí, no, tira bien. Y hoy, esta mañana, estaba como para Pororó. Sí. Si tenía dos tele, poner en dos canales distintos. Hay que decir uno y otro. Si tenés dos radios más o menos ahí. Sí. Y mirá cómo está la cuestión, ¿verdad? No nos recuperamos de los abruptos del presidente ayer en el aeropuerto. A este día ya me decimos otra cosa, ¿verdad? Y capaz que es una estrategia. No. Eso ya Y no no, para no desviar creo la mayor. atención, Bola. Era para distraerlo de ayer, vos. Claro, No, pues. este como es peor. Lo que sí se hizo para distraerlo ayer fue la reunión del presidente con los obispos esta mañana temprano. Sí. Eso sí, estaba bueno, ¿verdad? Pues tiene que ver con el tema del Papa y esas Claro, cosas, eso ¿verdad? sí. La Avenida del Vaticano, pero lo de esta mañana esta temprano me mañana. pareció con artillería pesada ahí, con... Y lo peor de... Del MEC, lo peor terrible. de todo, digamos, que arrancó muy temprano. Sí, temprano empezó. Bien temprano. Pero de Claro, la temprano, tapa tanto del desde la diario, salida de una tapa a un Y periódico, por eso el Hasta- otro, ¡paf! ¿verdad? claro, hasta, digamos, las 3 y algo de la tarde, Seguía. una conferencia de prensa que no bajó el tono. No, y se zanja. No bajó el tono, no va a bajar por lo que pareciera. No. No parece, si fuera, como algunos ya quisieron deslizar en algún momento, que es una estrategia como para generar una crisis y después mostrar la unidad dentro del disenso y No, sería no, una o sea, sería descabellado, ¿verdad? Sería realmente descabellado. Nadie cree eso, ni el tipo que dijo eso no cree. Lo cierto hoy, Fue muy personal ya incluso. lo cierto No, sí, hoy directo se jugaron. y a esta hora es que hay un enfrentamiento personal entre el ministro de Educación y una viceministra, Sí. en este caso Nancy Ovelar, y el enfrentamiento es personal y con un tono muy elevado. Sí. De un lado, una acusación, al lado del ministro Peta, una acusación sin decir que exista culpabilidad del investigado, que en este caso es el esposo de Nancy Ovelar, aparentemente, Ujú. prácticamente con todo esto que da a conocer, quiere decir algo están ocultando, ¿verdad? O sea, es como la imputación, ¿verdad? No debería causar agravio, pero, ¿verdad? Claro. Entonces lo queremos investigar y ella quiere atajar, Claro. que básicamente, o Sí. palabras más, palabras menos, ¿verdad? Sí. Y del otro lado, un Perdón, Toto, nivel antes de... que avance nomás para que la Sí. gente, para que darle un poco de contexto nomás a esto, ¿verdad? Por si la gente no se enteró, está en su día a Claro. día, en su, ¿verdad? Sí, sí, sí. Viernes. Claro, El ya, viernes. por eso se enchufaron temprano. Sí. Lo que hoy se vio en la tapa de un diario, porque yo lo voy a decir, un diario de ese color, ¿verdad? Es una denuncia, una contratación aparentemente de una Cocinera. funcionaria en el área de cocina o asignada al área de, que tiene que ver Directora con de merienda escolar y alimentación. esas cosas, ¿verdad? Del MEC, ¿verdad? Que dicen que es una contratación aparentemente irregular. A lo que el ministro Peta responde, ¿verdad? Que es una publicación impulsada o de alguna manera deslizada, si querés, filtrada por la viceministra Nancy Ovelar, ¿verdad? Porque, y nos enteramos hoy, a consecuencia también de esa publicación, hay una investigación abierta en el MEC encabezada por Casañas Levy, Que es el que- departamento, de hecho, de... claro, del tema de anticorrupción y eso, que involucra al esposo de Nancy Ovelar, que también teniendo rubros o carga horaria docente, a la vez también es proveedor del Estado, digamos, del MEC, por una empresa que se dedica a verificar las construcciones de las escuelas. Eso Fiscalización. ahí quería cerrar yo. Fiscalización. 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 Sí. Sí. Y del otro lado, Hasta ahí quería ir porque si no la No. gente a veces no... del otro ¿qué habla lado, esta gente? que yo hoy vi que, digamos, recibió el primer impacto porque si bien la tapa decía Peta contrata a su cocinera, porque era lo que más o menos Sí. decía, Sí. tratando de que la mujer fue contratada o fue ascendida por la afinidad, no por la capacidad, Ujú. al mismo tiempo recibió el impacto o el revés
no sé cómo le quieren llamar, de Eduardo Peta diciendo, esto es Nancy Ovelar. Sí, directo. Sí, directo. Ella es la que está haciendo esto porque a su marido le estamos investigando, quiere presionar para que no se investigue básicamente, y porque tiene una sobrina a la que le quería ubicar en el cargo. Y también, perdón, para que la gente entienda, según dijo, hay también una familiar, no quiero decir el rango porque no estoy muy seguro, que trabaja en ese medio que ya mencionamos, en ese Exacto. diario, que está encargada de la página escolar, entonces tiene contacto en el diario, ¿sí? Entonces Y por ahí vamos. que por ahí entró, Sobrina. digamos, la Claro, por ahí información. entró más o menos el Es tema. sobrina de... Claro. Sobrina dijo, ok. sobrina. Y del otro lado, Nancy Ovelar salió y dijo, no, Nada que ver. esto no es así, Ujú. esto es un enfrentamiento personal. Sí. Y ahí comenzó, digamos, a temas que no tienen que ver con este en particular, Sí, ya se abrió sino más ya juego ahí. trajo temas desde el inicio del mandato Sí. hasta hoy. Sí. Me reuní en todo este tiempo Dos solamente veces. 2 veces con él. Fui a un programa de televisión y terminé mi participación en guaraní, lo cual él me reclamó. No habrá sido este. Acá estuvo ella. Yo no, la verdad no sé. Capaz no nos enteramos nosotros, ¿verdad? claro, ahora yo Llamó no a me los acuerdo. periodistas. Me reclamó que yo ya he terminado en guaraní, Mm. que sus asesores le dijeron que eso no está bien y que ella no debía de haber terminado el programa, sino él, o algo así. Como ministro. Es prepotente. También habló la viceministra Dictador. que más o menos que la vetó de participar o representar al MEC oficialmente. En actos públicos ella no puede participar. O participar oficialmente. Criticó lo de los 1.200 planillos y finalmente no era. Ujú. Dijo lo que pasa es que él no sabe la diferencia entre una cosa y la otra. Sí, eso por favor yo le quiero preguntar a los invitados Y- porque en realidad a mí también, yo también tengo Claro. dudas. El tema de rubros Rubro, y- horas. y horas cátedra. Claro, y La verdad que no- ahí no- empezó no conozco la diferencia. cuestión de no tiene la capacidad, Sí. no está a la altura. Y ahí Eh, fue a lo personal. Y ahí después ya, pues ya no se fue. puede conversar con él. Claro. Las 2 veces que nos reunimos hasta acá, él no está en lo técnico, él tiene demasiado buenos vínculos con la prensa, le gusta más ese tipo de cosas que hacerse cargo de esto. Ya entró Casañas Levy también y empezó. Ella dijo, no, yo no voy a renunciar, Algo que me llamó la atención. pero a esta altura Sí. no pueden continuar los dos. Algo que me llamó la atención a mí fue que el ministro volvió a hablar, o sea, de hecho habló temprano con varios medios, yo lo hablé con él en la radio personalmente. Y volvió a hablar cerca del mediodía otra vez. Y volvió a hablar cerca de las 11, 11 y media más o menos, pero en el medio, o un poquito antes, él había hablado con el presidente, en un acto que se encontraron, justamente en un acto en una escuela, ¿verdad? Y ahí básicamente cruzaban dos palabras y le dice, mira, presidente, según PETA, ¿verdad? Que yo si me tengo que ir, no hay problema, mi cargo está a disposición, usted continúa, le dice. Y PETA agarró eso y volvió a hablar con los medios a la siesta, al mediodía más o menos, y ya mucho más agrandado, ahora ya estaba con el, digamos, con el respaldo del presidente aparentemente, y tiroteó fuertísimo cuando uno lo que esperaría, y es que el presidente le haya dicho, bajámonos los decibeles, vamos a hablar No, después. solucionemos entre nosotros primero. vamos a Claro, solucionar acá, vamos, después vamos a vemos. dejar en el vestuario las cosas, las diferencias del equipo, ¿verdad? Es imposible. si Juntémonos. No es el estilo de PETA ese. Claro, Imposible. pero lo que uno esperaría al presidente, nomás digo el liderazgo, ¿verdad? Claro. Claro, lo que pasa Porque, es que porque finalmente te pega como tu gobierno, está güey. de pegando. ahí a lo que Eso nomás, ¿eh? hay una cuestión particular, y Sí, me están parece los que- invitados, nosotros les Bien. agradecemos la paciencia. Hay una cuestión en particular. Mm. A ver. Hasta aquí siempre PETA se anticipó a los hechos. Diciendo, yo voy a ser el asesor del presidente Sí. en tal cosa. Yo El presidente me encomendó la Mm. misión de ser ministro. Sí, Se ha cumplido, sí, hasta ahora sí. ¿verdad? Entonces, si uno mira el escenario y dice, es cierto, entonces el presidente le habló y le dijo, vos te quedás y la otra se va a ir. Y le preguntaron dice que le preguntaban por la viceministra, pues lo preguntaron los periodistas asignados a la cobertura de eso. Yo escuché y le dijo, no le pregunté por ella. Claro. Entonces, genial eso. vos decís, no Es se va a quedar genial. el tipo. Es Perdón, genial. el tipo se queda, la otra no continúa. Y no sé, no sabemos, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que uno piensa. Mm. A mí hoy me llamó ya la atención del silencio de Blanca Ovelar. No digas. Yo No digas. tengo que decir Todavía muy pronto. lo siguiente. Nancy Ovelar puede tener, no voy a entrar a juzgar la capacidad, porque no es cuestión de capacidad, No. porque Nancy Ovelar tiene años dentro de, ¿verdad? Ujú. Pero, digamos, ¿por qué Nancy Ovelar sonó como candidata? Si bien es cierto, puede tener Sí, la sí, capacidad, pero ellos forman parte de una de las fracciones o facciones, o uno de los grupos, o forman O parte del equipos, si poder querés. fáctico del Ministerio de Educación, el poder Claro. político. Sí, Sí. 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 Blanca Ovelar, de la época de Nicanor, después fue ministra, Ujú. Nancy, que es docente de años, Candidata a presidente, me eh, candidata a presidente. claro, candidata a después de eso. presidenta, y otros que han salido de la cartera del ministerio, ellos son parte de uno de los poderes dentro de. Sí, Blanca Ovelar es un voto directo en el Senado, totalmente.
que es del ala educación, digamos, ¿verdad? O sea, No, y sí, si fuera un aparte. movimiento, ella sería el movimiento de educación y, ¿verdad? Sí, aparte en esa Eh, bancada ella aporta raciocinio, exacto. aporta un poquito más de mesura, Entonces, ¿verdad? que no haya hablado hasta aquí, a mí me parece que está No digas. muy candente la cuestión, porque en momentos Claro. que No, y incluso justamente. ella estaba en la mira, salió, habló, enfrentó y empezó. Hoy yo creo que hay más molestia de su parte que solamente una visión de análisis. Puede ser, Puede ser, porque, puede ser. pero igualmente yo creo que ella está justamente lo que le caracteriza a ella es por lo menos salir a hablar en el tiempo justo, ¿verdad? No todavía. Hay, ¿no? hay Ahora- que ver cómo termina, pero los dos no pueden continuar así como está, o por lo menos si así Y continúa. ojo, explota para mañana. terminar nomás, Sí. yo sé que tenemos que ir, ya me están rotando acá en la Sí, ya cucaracha, nos están mandando pero el demonio. hay un tercer sector que está jugando calladito, ya está operando. Sí, pero ellos probablemente están juntos, No sé, ¿eh? por la No ocasión, sé. digo. Bueno, También. está con nosotros, y sí, Felipe, nos puedo estar contigo en todo, ¿sí? Bueno, Roberto Villar de UNE está con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes para usted, para su amable teleaudiencia, ¿verdad? Si fuera el 27, por ahí, ¿verdad? De noviembre, y cae viernes y recién se va a acordar el lunes, yo te iba a decir, ¿qué tal, Roberto? Yo te iba a decir, Enrique, ¿verdad? Si yo hoy estamos muy cerca de haber pasado fin de mes, te pregunto, Sí. ¿qué tal el viernes? Igual está complicado. Sí, muy complicado cuando hablamos ahora mismo en el sector educativo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que lamentablemente esta situación de crispación que está sucediendo entre las autoridades máximas de un ministerio tan sensible, lo que es el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Que es el responsable de llevar adelante las políticas educativas para mejorar la formación de la sociedad paraguaya, tanto de los niños, jóvenes y adultos, ¿verdad? Que estemos en estas condiciones. En las puertas incluso de un paro, ¿verdad? Que está anunciado para el 14 y 15. Efectivamente también, otra situación también que estamos llevando adelante sobre el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Que tenemos un acuerdo, pero como hoy no tenemos la garantía suficiente que se pueda cumplir ese acuerdo que se ha firmado en el año 2016 con todos los sindicatos del gremio docente, ¿verdad? Y son situaciones que hoy en día lleva a la educación en sí, ¿verdad? Nos preocupa bastante porque, como le había dicho, la educación es la única forma para llevar adelante un desarrollo social, cultural y económico de un país. Y cuando el presidente estaba en su asunción, lo había mencionado que la educación sea causa nacional. Hasta el momento no tenemos nada de viabilidad en cuanto a eso, ¿verdad? Teniendo en cuenta que este ministro hasta el momento no presentó ningún proyecto, una propuesta educativa para el quinquenio de este gobierno, y más todavía se centra en la investigación de las corrupciones, que creemos también que es importante, pero la política educativa que necesitamos para mejorar la educación del país es lo fundamental, nosotros creemos desde la Unión Nacional de Educadores y Sindicato Nacional. Está con nosotros Isis Coronel, ¿verdad? Isis, ¿cómo estás? Del FENADE. ¿Cómo estás, Isis? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿y ustedes cómo están viviendo esta situación? Si bien es cierto, está terminando el año escolar, hay anuncios de paro, hay una crisis ahora mismo instalada entre las dos cabezas, digamos, del ministerio. ¿Cómo están observando ustedes este fenómeno, ¿no? Lo que está ocurriendo? Sí, de hecho nosotros desde la FENAES nos posicionamos el día de hoy en una conferencia de prensa ante los hechos, ¿verdad?, que ocurrieron. Nosotros catalogamos como bochornoso realmente, y que se está realmente demostrando con sus propias acciones la incapacidad que tienen las actuales cabezas del Ministerio de Educación y Ciencias, específicamente el máximo rector, que es el ministro de Educación, Eduardo Peta, para poder estar al frente del Ministerio de Educación y Ciencias. Para ustedes, digamos, esa es la postura que han tomado como gremio. Exactamente, nosotros ya nos posicionamos al mediodía en una conferencia de prensa ante lo que está ocurriendo. Está con nosotros Miguel Marcos del Sindicato de Directores. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes para vos, los compañeros que están, la amable audiencia también y a las órdenes. Y usted, Miguel, mirando también, observando la situación, me parece como en muy pocas veces podemos decir que hay casi un consenso, no, a lo mejor no al 100, pero por lo menos un 80-90% de que está mirando no solo con preocupación, sino con molestia el tema. Sí, para nosotros no es un hecho nuevo, ¿eh? Yo creo que desde el momento en que se instaló este gabinete, ¿verdad?, nosotros ya teníamos más o menos esa línea de lo que hoy iba a ser el corolario, que es más o menos una falta de alta gerencia
entre las principales autoridades, porque ese sentido de trabajo en equipo, de planificación de la educación como política de Estado, se hizo un día, pero la realidad nos demuestra que en 3 meses se reunieron 2 veces los viceministros, el ministro, y ninguna vez el ministro con los directores generales, que son como 20. Entonces, lógicamente, esta es la consecuencia. Ya lo veíamos venir y es preocupante. Bueno, vamos a arrancar con Pedro y después Felipe, y después Felipe y después Pedro. Dale. Y así vamos Ok. hasta el final, ¿verdad? Dale, vamos, Sí, me parece bien. Aprovecha. Roberto, desde el lado sindical, ustedes también están divididos, evidentemente, ¿no? Justamente por ese acuerdo salarial que llegó un sector o un sindicato con el ministro Eduardo Petta. Efectivamente, hay que tener en cuenta, Sí. Pedro, historiar un poco lo que fue este proceso para lograr el salario básico profesional dentro de la carrera docente. Sí, sí, es como que, bueno, se hizo todo un trabajo de 2 o 3 años, se consensuó y de pronto se sienta un sector en nombre de todos y firman. Ese es el estilo de Petta y también el abrazo que le da a Piris, porque Piris fue el que impulsó por sobre Nancy Ovelari, sobre el que es el viceministro el de la ONG, Robert Cano. Robert Cano. Bueno, se veía que en algún momento tenía que explotar esto, ¿no? Ahora, ¿cómo ustedes desde el punto de vista sindical van a llevar adelante las protestas de forma dividida y con lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación y Ciencia? ¿Qué ustedes piensan que va a pasar, por ejemplo? Quiero saber. Desde el primer punto sobre el acuerdo firmado, cómo llevaríamos la movilización, nosotros en el momento cuando este año se trabajó con el ministro Aguilera, ¿verdad?, sobre el proyecto de presupuesto para el año 2019, donde Claro. se presentó totalmente, se respetó el acuerdo firmado en el año 2016, se planteó con todas las necesidades para las reivindicaciones del sector docente, se presentó el 28 de junio de este año. Pero en el momento al asumir Eduardo Petta, ¿verdad?, como ministro, se dejó de lado esa propuesta, ese anteproyecto de Claro. presupuesto con la firma del acuerdo con Piris, porque nosotros desde la unidad sindical que tenemos, con todos los sindicatos, excepto la FED, no digo FED porque la Federación de Educadores es representado por Piris, pero en esta vez Piris lo que firmó, no en nombre de la Federación, pero muchas asociaciones no están de acuerdo también. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos reunimos el 22 de septiembre pasado, ¿verdad?, Sí. en un congreso unitario donde declaramos que vamos a ir luchando por el anteproyecto de presupuesto que se ha planteado en la época del ministro Aguilera, donde se prevé todas las necesidades Claro. en cuanto a las reivindicaciones del sector educativo. Y hasta hoy tuvimos el martes pasado una conferencia de prensa donde hemos anunciado el sistema de movilización que le vamos a llevarlo adelante. Claro, lo que yo te pregunto es, en vista a esta división que tienen ustedes interna, por más que os diga Piris, porque Piris es FEP, o sea, es así, esa organización firmó, ya la propuesta está en el Parlamento, el 13%, y ustedes están presionando por los otros 3%. Se da esta situación, se sigue negociando en el Parlamento y al mismo tiempo hay una crisis ahí en la cúpula del MEC. O sea, yo quiero saber cómo ustedes van a llevar quién le van a adelante. apuntar la presión, Claro, verdad? por eso, ¿a quién le van a apuntar la presión? ¿Al Parlamento o a quién se quede en el MEC? ¿O qué van a hacer ustedes? Nosotros ahora lo fundamental para nosotros es la aprobación del proyecto, del presupuesto general de la Nación, en donde se pueda aprobar todos los requerimientos que nosotros hemos hecho como sector educativo. Y iniciamos ya esta semana, como le había dicho, ya una movilización el día 14 y 15. Vamos a seguir. Pero paralelamente es otra cuestión también el segundo punto, que esta situación de acusaciones de uno al otro, ¿verdad? Nosotros tenemos también como una postura como UNSN, no dentro de la unidad sindical, pero como UNSN, que creemos que se tiene que reencauzar lo más antes posible esta situación para que se pueda seguir el proceso y se pueda trabajar por un proyecto, por una política educativa dentro del quinquenio se pueda llevar adelante. ¿Reencauzar, cuando dicen reencauzar, es por uno u otro o ninguno cambiar de a los los dos? dos. Nosotros creemos que
o sea, hasta ahora mismo hay que cambiar los dos. Hay que cambiar los dos porque es imposible ya llevar en esta condición, porque como se dijo ya, la investigación hay que seguir. Quién tiene la razón, ¿verdad? Pero no puede estar los dos esperando que la investigación pueda terminar y sin embargo va pasando el tiempo que es imposible o nunca se va a recuperar más esta situación, lo que está pasando dentro de educación. Que hay que tener en cuenta que, como le había dicho anteriormente, que hasta hoy no tenemos una propuesta de política educativa que pueda favorecer, que pueda tender hacia llevarnos hacia la calidad educativa, que todos discursean, ¿verdad?, por la calidad educativa. Y hasta hoy nosotros, como sindicato, no tenemos todavía una propuesta. Sí, nosotros le hemos planteado al ministro y al Estado, ¿verdad?, nuestra propuesta educativa que nosotros hemos hecho en el último Congreso Ordinario de este año. Ya hemos planteado y vamos a seguir trabajando, pero hasta el momento nadie nos ha llamado para trabajar sobre eso. Y hay muchos problemas, muchas debilidades dentro del sistema educativo y yo creo que es una lástima que esto está pasando en el momento, en este tiempo, ¿verdad?, en que las autoridades principales que tienen que llevar adelante la política educativa, que ellos mismos no pueden entenderse. Es imposible. Y nosotros creemos y apuntamos que se tiene que reencauzar y se tiene que cambiar a las dos. Vamos a hacer una pausita, ¿sí? Y a la vuelta pregunta a Felipe. Dale, y pues. voy a preguntar yo también si me permiten, ¿eh? Vamos Por a la pausa favor. y volvemos. Tuyo. Perdón. Bueno, Felipe, por favor, no quiero Por hacerte favor. perder más tiempo. No, por favor. Isis, ¿cómo ustedes tienen, cuál es la mirada que tienen de la FENAES? Primero con respecto al proceso. No me gustaría quedarme solamente en lo que estamos viendo El ahora. despelote hoy. Claro, que es un despelote, que es un mal manejo, falta de liderazgo del presidente, una cantidad de cosas podemos decir, pero ya está, ya se vio eso, ¿verdad? Pero me gustaría un poco que me des una mirada del gremio, como el gremio de ustedes, que para mí es estratégico en una relación con el MEC, con el proceso de administración hasta ahora que está cumpliéndose los famosos 100 días, ¿verdad? De los cuales me dijeron que no hay que hablar porque parece que les molesta a la gente del gobierno los temas de los 100 días. Así, Sí, imposible. de hecho que nosotros, por el hecho que le estamos criticando actualmente al actual ministro, no es solamente por este hecho bochornoso que acaba de ocurrir por eso recientemente. tenemos más de proceso. ¿no? Exactamente. Nosotros como gremio estudiantil, ya desde el comienzo, ya desde hace varios años, estamos siguiendo un proceso para que a partir de ya este año se comience con la transformación educativa, que sería una reforma educativa. Ujú. Abrió este proceso el ministro pasado, Raúl Aguilera. Sí. Como estuvieron mencionando detrás de cámaras, ellos se comprometieron en seguir esto. No llamó absolutamente ningún sector a poder realmente debatir y discutir estas problemáticas tan urgentes que estamos pasando por el sistema educativo. Sabemos lo que estuvimos pasando recientemente con el tema de los resultados SNEPE, lo que pasa actualmente dentro de los colegios. ¿No? Espera, voy, si te quiero contar un momentito ahí. Sí. Vos me estás diciendo que no hay todavía una mesa de diálogo, una conversación mínima que sea entre Exactamente. gremios. Con No el MEC. hay realmente En 3 vemos meses. que no hay absolutamente ninguna Wow. ganas de hablar. Hasta fuerte ahora eso. lo único que vimos fueron que las decisiones que él tomó fueron específicamente de él, una imposición de ideas total, que ni con sus subalternas se pudo estar llevando bien internamente. Nosotros visibilizamos una incapacidad total, siendo que ningún problema mínimo que tienen dentro de su espacio de trabajo pueden resolver, mucho menos van a tener la capacidad de estar al mando y al frente de una cartera tan importante como es la educación, que es lo que nosotros encamina a todo el país. También sabemos que él enalza la bandera de su trabajo específicamente en anticorrupción. Ajá. Nosotros lo que vemos es que eso no está mal, pero hay que llevar las cosas en paralelo. Nosotros tenemos actualmente estas crisis ya hace varios años que necesitan ser atendidos, porque si ahora no empezamos con el trabajo, para el 2019 se viene una real crisis. Nosotros este año lo que estuvimos haciendo fue un trabajo de base con nuestros compañeros. El año pasado lo que se realizó fueron las tomas. Lo único que nosotros vimos hasta ahora en aumento del presupuesto para educación fueron a través de esas tomas. Tenemos para el 2019 exactamente el mismo presupuesto que tuvimos este año, siendo que ellos también se comprometieron en ir avanzando gradualmente.
otra vez nos mintieron. Nosotros confiamos realmente en lo que ellos estarían haciendo. Lo que pero firmaron el 13%, nuevamente- ese que firmaron, lo ¿Perdón? que firmaron el 13%, porque decir que tiene el mismo presupuesto, no debería ser. No. En cuanto al Infraestructura. sistema, a lo que, la inversión en educación específicamente. Ok, no para No, entender, porque no, la gente sí. cree como que el 13% es. Claro, un aumento del Claro. 13% en una educación En el en realidad presupuesto, un aumento pues, salarial. el salario. Del salarial. Claro, Específicamente por nosotros eso. vamos a lo que es invertido para el área de infraestructura, Genial. maquinaria, etcétera. Y lo que criticamos también es que se estuvo encasillando demasiado en el tema de los planilleros, muchas cosas, siendo que y no escuchamos lo que es realmente el corazón de la corrupción que nosotros tenemos, que es el dinero del FONACIDE. Nosotros estamos terminando el año 2018 sin que el 65% de ese dinero se ejecute. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién está haciendo el seguimiento? ¿Quién está dando realmente la contraloría correspondiente a las municipalidades que reciben este dinero? No se compara absolutamente los miles de millones que hay en el FONACIDE con los dineros de los supuestos planilleros que sin pruebas, no tuvo nada concreto. Como estuve mencionando también, lo único que nosotros visibilizamos hasta ahora fue puro show mediático. Denuncias realmente al aire, sin pruebas suficientes, se nota realmente la falta de seriedad y profesionalismo que tiene. Como ya nosotros mencionamos también, necesitamos que esto se atienda, porque si no se trabaja esto ya en este periodo que está por terminar, en el 2019 no sabemos qué nos espera. Y los estudiantes realmente ya estamos molestos, ya como saben, nosotros estamos organizándonos, haciendo acciones ya hace varios años, y no puede ser que un momento que nosotros nos subimos haciendo realmente, o este año nosotros nos tuvimos nuestra Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados, pero realizamos un Congreso Nacional donde hicimos lobby, hicimos nuestras propuestas. Es realmente impresionante la presión que ellos necesitan para poder realmente hacer su trabajo, pero ahora nosotros nos encontramos con una cara nueva, que son estos hechos bochornosos que yo realmente nunca vi en la cartera del ministerio, que no puedan resolver ni una simple situación interna y tengan que exponerse de esa manera, ¿verdad? Miguel, cuando dijo FONACIDE, Estoy más te brillaban preocupado. los ojos, casi si era su profesor le ponía 5, ¿verdad? Porque ese es un tema que ustedes... Felicitado. Claro, 5 felicitados porque es un tema que La digamos, cara ahí, sí. ustedes atacan Pasé examen, en, dice en ella. el buen sentido, ¿verdad? O sea, No, pueden acá- tener una razón, pero en el buen sentido. A lo que te quiero preguntar nomás, Miguel, ¿quién habló con quién? Habló con en- alguien ya. Claro, por eso. A esta altura hay que Por eso preguntar si digo, habló con ¿quién alguien. habló con con alguien. quién en casi 100 días? No estoy hablando de todo, no estoy hablando del Ministerio de Educación. Un ministerio que clave, para mí era clave. O es, continúa siendo, pero si no le damos bola, cerremos nomás, porque demasiado caro, pues decir, no le vamos a hacer andar bien, vamos a cerrar nomás si es caro, ¿verdad? Pero ¿con quién se habló? ¿Qué es lo que se hizo en este tiempo? Que no puedo entender cómo no se reunieron con los chicos del FENAD, que fueron fundamentales aquí. Creo que La Fuente y Raúl Aguilera y Riera se reunieron más veces ya en 3 meses que este ministro. No hablaban con los profesores en su mayoría, hablaban solamente con uno, con los directores y que lo va a hacer que ni se miran. Entonces, ¿quién habla con quién en el ministerio? No, habla con los chicos. No, y por eso no, No, no por se eso no reúnen. hablaron con nadie. Acá, en primer lugar, les quiero felicitar a la niña por la madurez que tiene, ¿verdad? Y la inteligencia, porque dijo una cuestión muy clave. ¿Cómo consiguieron ellos las reivindicaciones en términos de mejoras a los colegios técnicos, etcétera? Tomando colegios. Sí, sí. En este tiempo no podés hacer eso. O sea, es una pérdida para todos. Ahora, yendo a tu pregunta puntual, yo creo que aquí me hace acordar de esas películas cuando yo era criatura, El Llanero Solitario. El Llanero Solitario no soluciona los problemas. Acá no hay, si bien se dice, porque yo no he visto tampoco una agenda educativa, absolutamente no tengo conocimiento de que se haya reunido con los 13 gremios docentes, con los 3 gremios estudiantiles más fuertes, con los padres, con sus directores generales, con sus viceministros 2 veces. Entonces, la ciudadanía quita su conclusión. Y vuelvo a decir lo que siempre dije antes de entrar en el tema de FONACIDE, que es muy importante. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y nosotros le dijimos al presidente de la República. Yo le dije en su casa, porque estuve yo ahí, con una persona que hoy lastimosamente me envía un mensaje, por poco no había lágrimas, el ingeniero PhD Ramón Iriarte, con quien fui a ver a visitar la Marito, para exponerle un poquitito las 10 debilidades que tiene el Ministerio de Educación.
hoy no se le tuvo en cuenta y está en Chile contratado por el Banco Mundial, desarrollando lo que él sabe que es educación técnica y formación profesional. El tema de FONACIDE es el primer punto que nosotros tocamos con el presidente de la República, que su ministro de Educación o su ministra en ese momento, porque no sabíamos quién era, lo primero que debería hacer es hacer lobby con los senadores y diputados para modificar la ley del FONACIDE, porque ese es un carnaval más grande que el de Río de Janeiro, de despilfarro de dinero. ¿Cierto lo que ella dice? Nadie controla ese dinero porque lo único que se da es mesa de entrada. Entonces, lógicamente, alegremente los intendentes utilizan ese dinero para sus cuestiones personales. Pero no es solamente FONACIDE el problema de la agenda educativa. Acá el problema de educación es demasiado sencillo. Hay una agenda educativa 2013-2018. Si yo fuese ministro de Educación, vería las fortalezas y debilidades. En base a esas fortalezas y debilidades, me reúno con mi primer anillo, viceministro, directores generales, me encierro 3 días, un mes, 15 días, lo que fuera, después le empiezo a convocar a los estudiantes, le convoco a los docentes, le convoco a los padres y le explico lo que quiero y empiezo a pechearle a los industriales, como hacía yo como director de Comercio 1. Hasta bienvenida cultural y académica tuvimos con Luis Arán y con Juan Cancio Barreto. Yo creo que aquí falta ese trabajo de equipo que se da. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. Eduardo Peta es una persona muy honesta, le respeto mucho, pero no tiene ni el más mínimo conocimiento de cómo se maneja una de las carteras más delicadas que es el Ministerio de Educación. Ese es el problema. Y después ya entra la disputa con la señora Nancy, a quien la respeto tal vez, ¿verdad? Creo que hizo carrera en el MEC, pero carretera es incompatible. Entonces, esta es la consecuencia en 2 meses. ¿Pero qué? Y estamos preocupados ahora No, por el incidente A ver, que a mí le estaba acá todo a el- docentes, alumnos y directores. Por eso, a mí Y el nadie habla problema con es nadie. entre ellos. Pues decir, bueno, una disputa de poder, ¿verdad? Claro. Y termina, y que se soluciona entre ellos, es una disputa de poder. Pero, ¿qué es lo que hicieron entonces? Yo sé que yo preguntaba eso. Y mientras tanto, ¿quién se ocupa de la educación? ¿Qué es lo que hicieron? el Yo tema- preguntaba eso en Twitter hoy Yo quería, justamente. quería preguntarle también a ellos, porque Sí. está esta disputa, ¿no? Y como bien decían, hay otros sectores que por ahí les interesa mucho retomar el tema. ¿Y ustedes cómo ven eso? Estoy hablando de las ONGs, en fin, de gente que, en fin, estuvo también, de hecho, casi, no digo al mando, pero con una fuerte influencia Sí. en todo el sistema educativo. De O sea, siempre, ¿cuál ¿no? sería la opción? ¿Qué piensan ustedes? Estoy hablando de Juntos por la Educación, estoy hablando de esos sectores. Lo que pasa es que si no tenés una agenda educativa, Ah. ¿cómo vas a salir a hablar con la ONG? ¿Cómo vas a salir a hablar con los que manejan el FEI? ¿Cómo vas a salir a hablar con la comunidad educativa? Si vos, como dice la niña, en tu propia casa no te pones de acuerdo, mucho menos vas a salir afuera. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces golpes mediáticos de prensa creyendo de que llevando perros a un colegio se va a combatir el problema de las drogas. Eso es una cosa demasiado elemental desde mi punto de vista como director. Y No sí, sé qué dicen sí. ellos. Hay algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de responder eso. En nuestra Constitución Nacional establece que nuestra educación es pública y que debe estar realmente ejecutada por el Estado principalmente. Actualmente vemos a los cabecillas elegidos por el poder actual del Estado sin la capacidad suficiente y esto le da realmente mucho pie a estas organizaciones privadas a que tengan interferencia, pero nosotros realmente no estamos en desacuerdo total, pero la cara principal, el mayor trabajo, realmente el protagonismo debe tener el Estado ante todas estas situaciones. Nosotros realmente lamentamos que hasta este punto pudieran llegar la injerencia de los sistemas privados en cuanto a todos los sistemas educativos. También tenemos en los técnicos. Nosotros realmente debemos saber qué es la educación y para qué queremos la educación. El Estado se debe preocupar por eso, por el bien de su país. Los sistemas privados y las organizaciones privadas tienen sus propios intereses, por supuesto. Por eso es que constitucionalmente es labor del Estado y actualmente nosotros estamos viendo sin realmente capacidad de las personas que están a la cabeza y eso es realmente lamentable y esperamos que se tomen cartas en el asunto. Demoledor lo que dice Hay Roberto. otro requerimiento también dentro del proceso sobre la educación pública de calidad, obligatoria y de calidad que dice nuestra Constitución Nacional,
Nosotros hemos exigido a este ministro cuál es el proceso que se está llevando adelante sobre la supuesta transformación educativa que lo plantea y se está direccionando desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Hacienda. Nosotros desde el primer momento no estamos de acuerdo en eso porque la institución rectora para llevar adelante políticas educativas de transformación o de reforma educativa es el Ministerio de Educación y Ciencia. Y ese proceso que se estaba llevando, que se inició desde el Ministerio de Hacienda, no sabemos en qué quedó. Como usted lo ha mencionado, ¿verdad? Que Juntos por la Educación, todos, nosotros no fuimos en ningún momento consultados. Nosotros creemos que nuevamente se plantea la transformación, la reforma educativa entre cuatro paredes y con la receta del banco o de ONG o del sector privado va a fracasar nuevamente, porque acá nosotros estamos tres sectores fundamentales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: docentes, alumnos y directores. Y hasta hoy nosotros no fuimos convocados para el diagnóstico de la necesidad y la realidad educativa que tenemos a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros como UNE, ¿verdad?, como siempre hemos dicho, no estamos de acuerdo que el Ministerio de Hacienda pueda encabezar este proceso. Nosotros tenemos nuestra propuesta, como le había dicho también, una educación. El audio nos entregó a nosotros un acá librazo, tenemos ya lo sí. que es el resuelto y todavía nunca hasta Ni el siquiera se lo momento, pudieron entregar. todos los proyectos y la propuesta que hemos hecho desde el año 2005, la jornada única doble escolaridad, todas esas necesidades de mejorar la infraestructura, el equipamiento y la tecnología, hasta el momento quedan en algunos cajones, ¿verdad? No sabemos en dónde, pero hasta el momento nada. Y siempre lo hemos dicho también en cuanto a FONACIDE. Desde el inicio nosotros nos hemos movilizado cuando se iba a direccionar a las gobernaciones de las municipalidades. Iba a ser un botín de los politiqueros y de la misma forma hasta hoy se está haciendo de la misma forma. Roberto, lastimosamente nos quedamos sin tiempo, porque yo tengo que decir que el único sentimiento que puedo tener con lo que escucho, además de que me molesta, digamos, la situación, es un sentimiento de autoridad, porque en este programa, mira que sí hemos hablado de educación. Dios mío. En Vale. todos estos, en los 2 años que estamos al aire. De todo, negativo, en este positivo, programa, todo. a Nancy Velar le entregó el ladio, Sí. y le entregó el proyecto de ellos porque no podían acercarse al ministerio todavía, porque no le daban bola. Miguel vino una infinidad de veces, Fernández vino una infinidad de veces al programa, Sí. Robert Cano ha estado aquí en el programa varias veces. Por lo menos nos sentimos con autoridad y por lo menos me permito decir que esto es un despelote, ¿verdad? Y si no se toma la rienda ahora perdemos otra vez generaciones, no es un año. Son No, vos sabés que generaciones. lo irónico que después te vienen todos, tenemos el Sí, bono, y después Sí, ¿qué hacemos con andate, el bono? andate. Claro, nada, el bono. Gracias, Nacho. director. Gracias, y sí, gracias, Roberto. Ojalá Gracias a pudiéramos los tener más tres. tiempo también. Gracias, Vamos a Roberto. hacer una pausita y ya volvemos. Sí, tenemos el bono. Bueno, nosotros vamos a hablar del tema impositivo en este momento, Sí. del tema impuesto, que es uno que ha sido el tema de la semana y se habló mucho, pero no quiero dejar de preguntarle a nuestro invitado también este tema, por una razón lógica ya había mencionado al aire. Héctor Cristaldo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia, estamos a disposición. Bueno, los gremios de producción necesitan de gente instruida, porque si no los sistemas de producción van a terminar en sistemas de fuerza, atracción a sangre, más que, digamos, sistemas de producción o la industria se desarrolle. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión de educación? Yo termino más preocupado de lo que viene, la verdad. Yo pensé que era... Te puedo ampliar el horizonte. A ver. Más que los gremios de producción, creo que el país Sí, necesita gente calificada, gente bien formada. Estamos en un mundo globalizado donde tenemos que competir con gente muy bien preparada que viene de afuera y necesitamos que nuestra gente que es capaz tenga los conocimientos y la capacitación necesaria. Y ahí es donde hacemos aguas muchas veces porque las instituciones encargadas del tema educativo no están haciendo lo que tienen que hacer de acuerdo a la expectativa que se tiene. Decía en el sentido de la industria porque generalmente se le pone al industrial, al de la producción, al ganadero, al sojero, al maderero, al que fuere, como no, a esos empresarios no les importa luego nada, ¿verdad? Pero en realidad esto tiene directa relación con el país y obviamente todo lo que se mueve en el país, absolutamente todo. No sé, estabas mirando vos el programa y no sé qué impresión te queda a vos, no sé si es la misma que la nuestra,
de una incertidumbre, pero espantosa. Es la palabra clave. En este momento hay mucha incertidumbre y a eso sumarle que está apareciendo en el horizonte la otra palabra, crispación. Claro. Y la tercera es violencia. Eh, Entonces estamos entrando en un escenario muy complicado como país. No podemos nosotros permitir que ese proceso se consolide de incertidumbre a la crispación y la violencia. Héctor, es la gente que llega después al Parlamento en este mundo, porque esa sí ya es la cuestión política, la que estudia después el tema de los impuestos y ahí otra hay una afectación para todos, ¿verdad? Entonces, ustedes están viendo a dos frentes, ¿verdad? El tema de educación por un lado, como ciudadanos, pero también los gremios están con una visión muy puntual en lo que pareciera ser que se puede venir en cualquier momento, que es una suba de impuestos a algunos productos, ¿verdad? Yo, si dijiste una palabra clave, si estudian, sería bueno. claro. Es que se está avanzando sin estudiar. Se va a votar nomás. Porque este proyecto es una herencia del Parlamento anterior, 22 de junio, producto de algunos manejos, entra al plenario 3 versiones que no se sabía cuál se iba a votar. Se aprueba en general el título, no se aprueba el cuerpo de la ley. Se terminó la sesión, eso estaba muerto, ahora tipo Lázaro resucita y es un pasivo y una herencia del Parlamento anterior que este Senado todavía ni leyó y ya van a votar el jueves. Espectacular es la seriedad y la responsabilidad con que Toto, se está impulsando esto. Vos sabés, Héctor, hace la semana pasada estuvo Rasmussen, ¿no? Sí. Estefan Rasmussen. Estamos hablando. Y qué el sé yo. país están de 8 días por allá. Y él dijo, en 15 días vamos, mira que se viene un impuestazo, dice. Calladito todo. No había salido por ningún lado. Obviamente algunos sectores ya manejaban, pero la opinión pública no. Entonces ahí estuvimos hablando, sí, mira, a la soja, al alcohol, etcétera, etcétera, bueno, en fin. ¿Y qué van a hacer con esa plata? Y bueno, es como que, bueno, por lo menos blindarla, no sé. ¿Qué van a grabar? ¿Impuestos más a la soja, al grano o a la ganancia? ¿Qué es lo que van a hacer? No, me parece que al grano, en fin, me parece. O sea, entonces uno se pregunta, escuchame una cosa, cuando tenés un alto nivel, le preguntamos, tenés un alto nivel de evasión, ¿no? Ni siquiera te planteaste en todo caso en mejorar el gasto. Querés salir a cazar y usando un poco las palabras del ministro hoy, que vas a salir a cazar otra vez en el zoológico. ¿No? Es así. Hay mucha improvisación. Yo creo que hay un capricho de ciertos sectores políticos en imponer impuestos a ciertas actividades Sí, es descolgado como que del la sataniza, sistema impositivo, que por algo se llama sistema impositivo. Claro. Porque algo armónico donde hay un conjunto de impuestos que interactúan y se entrecruzan y permiten los controles cruzados. No podemos preguntarle a algún senador si ya estudiaron en comisión, leyeron algo en comisión estos proyectos. Este proyecto el martes se va a estudiar y el jueves, 48 horas después, ya quieren votar. Entonces es muy forzado y lo único que puedo decirle, la experiencia para nosotros que ya somos mayores, las veces que se hizo una reforma impositiva o del sistema tributario que funcionó fue con acuerdo de todos los actores y sobre todo con los actores económicos que manejan la economía real. Porque si no, es un elefante en el bazar que termina destrozando todo. Claro. Una reforma mal hecha. La reforma del 2004 fue producto de un acuerdo, duró más de un año de trabajo y bajando la tasa impositiva subió la recaudación 7 veces. Eso fue un éxito. Salió ya en ese momento el impuesto a la renta personal, pero no había todavía mucho acuerdo en su implementación recién 8 años después, 2012. A través de otro acuerdo con todos los actores se implementa. En el 2014, ya 10 años después de la primera reforma, el IMAGRO se transforma en IRAGRO y se hace la reforma impositiva donde el campo entra en el sistema contable, ya no en el sistema presunto, y se hace un ajuste que permite subir la recaudación y se aplica el IVA agropecuario, es decir, el IVA a la venta porque el IVA a la compra ya pagaba el productor.
Y ahora en el 2015 se hace la reforma del impuesto inmobiliario, es decir, que hay un proceso. El impuesto a la renta personal se va a terminar de implementar el año que viene, cuando llegue al piso de 36 salarios mínimos. Entonces, antes de terminar un proceso ya queremos empezar a poner impuestos parches descolgados. Y nosotros no estamos de acuerdo a ninguna actividad. Vamos a revisar el gasto por un lado, porque la balanza tiene dos platos y hay muchos gastos superfluos. Y vamos a revisar el sistema impositivo o el sistema fiscal como un todo y discutamos y hagamos algo armónico, no caprichos y enconos personales. Entonces, por ese tipo de gestión, creo que el Paraguay no se merece. Con esa reforma del 2004, durante 14 años vinimos creciendo sostenidamente. Ahora hay una crisis en los países vecinos grandes nuestros, como Argentina y Brasil, una crisis económica que nos está afectando por el problema del tipo de cambio, por el problema del contrabando. Se está desacelerando el consumo formal en Paraguay y nosotros le vamos a poner impuestos al consumo también, o impuestos a la exportación en un país con mercado pequeño de 6 millones de habitantes. Producimos para 100 millones de personas. ¿Dónde vamos a vender si cerramos la exportación? Le empezamos a castigar. Nosotros somos mediterráneos, competimos con agricultores europeos que reciben subsidios. El subsidio en la Comunidad Europea es $1.000 millones por día, son 365.000 millones de dólares al año. Y acá quieren poner impuestos. Nosotros no pedimos subsidios, que nos dejen trabajar en paz. Estamos pagando el impuesto a la renta, el 10% como todo el mundo, si ganamos. Lastimosamente, desde que se hizo el IRA a esta parte, el precio cayó un 45%, entonces la rentabilidad bajó. No se va a recaudar lo que se presupuestó que se iba a recaudar originalmente. Entonces, es muy, muy complejo y muy difícil trabajar con gente que se encapricha. Sentémonos de manera seria, de manera racional, como se hace en cualquier país del mundo, y analicemos la calidad del gasto, analicemos la eficiencia del sistema tributario, pero no hagamos a tonta y a loca las cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta, el país, la República, está esperando una pregunta de Felipe. Sí, pausa y ya hablamos. Nos están contando un chisme arriba nomás, no te preocupes, no, es contra Felipe el tema. Sí, siempre contra mí. Te va a preguntar, ¿verdad? ¿Vos te hacen bullying? Sí, así es. Che, vos sabés que la dirección de árbitro dice que el gol de Camacho no fue un offside. ¿Sí? No sé qué tiene que ver eso, no sé si le afecta a Héctor, pero... No importa. Bueno, en fin. Siempre es importante. Eso no me quería decir. Héctor, Claro, hay un portando. punto que quería un poco ver si podrías tener una mirada como gremio. Ayer o ayer le teníamos sentados en la mesa Ayer. a los importadores, estaba la gente de la UIP, estuvo la gente de los supermercados y estaba la gente de tributación. Una mesa de primer ¿Listo? nivelísimo. Sí. Ok, genial. Y todos coincidieron, por lo menos los gremios, coincidieron en que había como, la conclusión incluso fue esa, que había como una falta de liderazgo de Hacienda. ¿En qué sentido? De lo que le reclamaron, después los otros todos coincidían en la gradualidad y esas cosas, pero coincidían que faltaba como que Hacienda alce el teléfono o alce la mano o golpee la mesa, como quiera llamarlo, y digan, señor, esta es nuestra cancha. Yo acá mando, pero les pido por favor un poco de... Por Claro, eco, claro, vamos, este es mi laburo, ¿verdad? No sé, vamos a dejarme a mí hacer ese laburo. Y tengo que hilar también únicamente con lo que ustedes planteaban hoy, creo que en el local de la UIP esta mañana, con el tema de la xenofobia, la violencia en el campo, eso. ¿Por qué? Porque yo creo que el gobierno no está dando bolilla a ninguna de las dos cosas. Ni a la cuestión impositiva, que hasta ahora no se No, es su plantó. agenda, Te le digo plantaron. políticamente, ojo que tributación ya puso acá su papel, ¿verdad? Digamos, ya plantó, pero políticamente no hubo una jugada política fuerte de decir, yo soy el líder de este tema, yo voy a encabezar. Y tampoco al tema de la violencia en el campo. Entonces, ¿cuál es el trato que ustedes ven desde el gobierno hacia los gremios en general, ¿verdad? O por lo menos el tuyo, ya que te puedes hacer cargo de eso, ¿verdad? Porque tenés la cuestión impositiva, a la cual no le dan bolilla, no le dan importancia, y también el tema de seguridad, violencia en el campo, xenofobia y demás, ¿verdad? Yo creo que la agenda le están plantando al gobierno. A ver. No está teniendo la iniciativa de la agenda, de los temas prioritarios en la agenda. Buen punto. Le están plantando agendas, Están imponiendo la agenda. le digamos. están imponiendo agendas y le están obligando a salir de su enfoque inicial. Su hoja de ruta, si es que había alguna, ¿verdad? Sí, es que su enfoque inicial de probablemente se están
terminando de ubicar recién. Ya como Haití, ¿no? Y ya empiezan a explotar los conflictos o los problemas. Y a veces se da un abordaje muy técnico a una cuestión que es política, y eso lo que no se ve es el abordaje o, como decir, déjenme la economía, yo me voy a ocupar y vamos a trabajar juntos, pero vamos a hacer una agenda prioritaria entre todos. Y la seguridad Ahí igual. El La seguridad igual problema, que planteado y usted, también pasa en los diferentes temas, está pasando Sí. eso. Todavía no hay una agenda de trabajo de decir, bueno, vamos a trabajar este tema, vamos a trabajar este tema, en economía vamos a trabajar esto, en seguridad vamos a trabajar esto, en la parte de competitividad vamos a trabajar este otro tema, y estos son los 2 o 3 temas prioritarios en cada eje. Eso está faltando, ese mensaje y esa claridad está faltando, para que la gente entienda qué es lo que vamos a jugar, si vamos a jugar fútbol, o vamos a jugar vóley, o vamos a jugar básquetbol. Pues uno viene para jugar fútbol y encuentra que se está jugando vóley. Entonces, estamos con la palabra que ya mencionó él, incertidumbre. Ya, eso sumale en el sector agropecuario, sobre todo el agrícola. La guerra comercial China-Estados Unidos cambió la ecuación Totalmente. y generó mucho más incertidumbre, porque nosotros tenemos un sistema de comercialización que está basado en los precios de Chicago, y los precios de Chicago están deprimidos Que va a porque el rebotar- que va a rebotar principal Brasil, ¿eh? el principal comprador es China, y no está comprando de Estados Unidos, entonces Chicago cae. Está comprando directo a Brasil pagando más ahí, pero nosotros no tenemos relación con China, entonces nadie verá también. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esa coyuntura? Viene una cosecha y nosotros no sabemos cómo van a estar los precios. Apretadísimos están. Y encima, para cargar más la mochila, vamos a grabar la exportación con un 15% sobre el bruto del facturado. No importa que vos ganes o pierdas. Y en agricultura hay años en que uno gana, años en que pierde y años en que empata, porque depende del clima y depende de los precios que no controla. El manejo sí controlamos nosotros, el manejo de nuestra chacra, pero el precio se pone afuera. Y encima con ingredientes como este de China, Estados Unidos. Y el clima, por suerte, en los últimos 6 años se portó, porque si viene una seca como en el 2012, que el promedio cae a 1.500 kilos por hectárea, y encima te van a sacar, vos ya estás perdiendo ahí un montón de plata y te van a sacar otra vez el 5% de lo poco que sacaste. Es absurdo este tipo de impuestos. ¿Va a tractorazo? Y no sé, ahora no, Ok. pero veremos cómo evoluciona. Si hay racionalidad y se habla, tranquilo. Si no hay racionalidad y hay que forzar situaciones, y estaremos en la calle seguramente. Pero eso cada cosa en su momento. Ahora no. Creemos que no es el momento de contribuir a la crispación y entrar en el juego del saque. Pero si hace falta, nosotros a veces, nosotros tuvimos tractorazo en el 99 por un refinanciamiento, en el 2002 por el tema combustible y el tema precio de electricidad, agua y el precio del algodón, en el 2008 por paz, seguridad y trabajo para todos, y en el 2017, después de casi 9 años, salimos otra vez con el tema del impuesto. El año pasado, el 22 de junio, salimos con 50.000 personas. Por este mismo tema. Con este mismo tema. Y si hace falta, y saldremos, pero nosotros no improvisamos, no podemos estar al capricho de los intereses de los populistas o los politiqueros. Héctor, gracias por acompañarnos, y sobre todo gracias por ver el programa, que evidentemente con él ya dio la evidencia que nos suele ver, ¿verdad? Así que muchas gracias, Héctor, por acompañarnos, muy amable. Gracias. Bueno, chao señores, Chao, señor. Buen fin de Hasta- semana. hasta el lunes. Lunes. Gracias Sí. por estar siempre. Chao señores, chao. Chao, chao.